Well, good afternoon, teacher and classmates. Today we are going to see the topic acquiring vocabulary in a mother tongue. But we are going to see this topic in Spanish. So, the topic is aprendizaje de vocabulario en una lengua materna. Bueno, para que pueda haber una buena adquisición de lenguaje o de algún otro idioma, necesitamos dos elementos que vienen siendo el nurture y el nature. El nurture viene siendo algo equivalente al input. Bueno, ¿alguien podría decirme o alguien sabe qué es el input? Para que la adquisición de algún lenguaje se produzca, necesitamos dos cosas que vienen siendo el nurture y el nature. El nurture habla de lo que viene siendo el input, viene siendo algo semejante. El input es todo aquello que se adquiere, por ejemplo, cuando leemos o cuando una persona nos está hablando, ¿sí? El nurture es todo aquello que es, digamos, como que forzado, como que clases. Aunque claro, vemos las palabras y pensamos que esto es lo natural y que esto ha de ser lo forzado, pero no es así. Un ejemplo de nurture es cuando nosotros empezamos a inferir el significado de palabras por el contexto en el que está. Y en nurture hablamos de, un ejemplo es cuando inferimos el significado de la palabra por las palabras que están en la oración. Un ejemplo aquí podría ser en la oración, el gato persigue al ratón. Como sabemos, el gato y el ratón no se llevan bien. Entonces la persona o el niño que está aprendiendo su lengua materna, en este caso va a darle el significado automáticamente a la palabra perseguir. ¿Por qué? Pues por lo que ya dije, el gato y el ratón no se llevan. Bueno, les voy a hablar un poco más de lo que es el input. El input es todo aquello que es inconsciente. Si nosotros hacemos algo, digamos, conscientemente, ya no es input. Y cuando nosotros tratamos de plasmar todo aquello que fue parte del input, digamos, escribir o hablar, estamos hablando del output. En el input todo es, como ya dije, no es forzado, es de la nada. Todo es, las palabras o lo que aprendemos por parte del input, todo eso tiene que ser guardado en nuestro cerebro, en la parte del cerebro la cual corresponde al lenguaje. Bueno, el equipo que habló de la memoria, ¿pueden explicarnos más o menos qué parte era? El hemisferio en el que el lenguaje está situado, el hemisferio del cerebro. En el derecho, ¿no? Exactamente, en el derecho. Algunos dicen que es el izquierdo, pero realmente está en el derecho, aunque nadie ha podido especificar bien en cuáles. Del conjunto de sonidos a los que están expuestos desde antes de nacer, los niños tienen que elegir los que constituyen la cadena hablada, descodificarla en palabras. Esto se refiere que ellos, cuando están en la panza de su mamá, obviamente están expuestos a sonidos de cuando les hablan o escuchan canciones cuando la mamá está durante el embarazo. Y ya después los niños ya van poco a poco creciendo, ya que una vez que ya están expuestos, ya que nacen, ellos van constituyendo poco a poco las palabras, les dan un significado y ya las descifran. Bueno, está claro que para llevar a cabo estas tareas han de recurrir a una serie de mecanismos y estrategias, pero ¿cuáles son las adecuadas? Son la imitación y la enseñanza explícita. En la imitación, los niños escuchan lo que el adulto dice y otros niños imitan lo que escuchan. Entonces, aquí en la imitación están adquiriendo vocabulario de lo que escuchan de los adultos, o de que si están en la escuela y la maestra les habla, ellos están adquiriendo vocabulario. Y en la enseñanza explícita hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la adquisición, de un proceso de adquisición donde el niño no es inconsciente. Entonces aquí la enseñanza explícita no entra porque no está aprendiendo, está adquiriendo el vocabulario. Bueno, aquí en la imitación tampoco digamos que es una estrategia viable. ¿Por qué? Porque aquí los niños lo único que hacen es repetir.
pero algunas veces como no saben el significado de las palabras y en ese momento no le dan digamos que no infieren el significado, aprenden la palabra sí, a decirla, más no saben cómo usarla. Y la mayoría de las veces se hacen correcciones, pero pues los niños en ese momento no les importa si está bien dicho la palabra o si la están usando mal. Hay otras formas de aprender vocabulario. Por ejemplo, cuando estamos contándole el cuento a un niño, como yo dije anteriormente, la mamá puede estar contándole el cuento al niño, se lo está leyendo, y el niño empieza a hacer preguntas: oye mamá, ¿qué significa esto? O oye mamá, el otro. Y la mamá empieza a darle como que, le empieza a explicar lo que son las palabras, o no siempre explica las palabras, les da como que una explicación en general, y el niño como que a veces empieza a hilar los conceptos con la explicación que ya le llevaban anteriormente. Otra podría ser las canciones. En las canciones adquieren el vocabulario, y la mayoría de las veces las canciones de los niños son acciones, o sea, en esa estrategia que son las canciones, están aprendiendo pues verbos. Bueno, también existen dos tipos de vocabulario: el vocabulario pasivo y el activo. ¿Qué se imaginan con esa imagen que es el vocabulario pasivo? ¿Samantha? Bueno, viendo esa imagen, puedo inferir que es técnico, por Así las es. herramientas que se alcanzan a ver. ¿Y el activo? Bueno, yo creo que a lo mejor son palabras comunes, ¿no? Así es. El vocabulario pasivo son todas aquellas palabras técnicas o palabras que nunca hemos escuchado y no usamos diariamente. Y pues el activo es todo lo contrario, son palabras de uso cotidiano. Pero digamos que hay una palabra que no conocemos y buscamos significado y la comenzamos a usar. ¿Qué creen que pase con esa palabra? Pasa a ser parte del vocabulario activo, porque digamos que ya es parte de nuestras palabras de uso cotidiano. Bueno, yo voy a hablar sobre la importancia del léxico en la adquisición del lenguaje. Aunque parezca que no, el léxico es un componente muy importante en el lenguaje y es clave en la adquisición de él. De hecho, cuando un niño conoce las palabras, será capaz de generalizarlas y clasificarlas. Por ejemplo, clasificar los nombres de personas y los nombres de las cosas, los verbos y los adjetivos. De hecho, es casi obligatorio que el niño sepa algunas palabras para que pueda construir categorías sintácticas y sintagmas nominales de las palabras que él ya sabe, que ya adquirió anteriormente. Si el niño no es capaz de construir estas palabras, pues no puede haber una estructura fonológica ni sintáctica. Bueno, el niño necesita las palabras para construir las categorías sintácticas. Como ya les dije, necesita tener conocimiento previo, y si no las conoce, pues no va a haber una estructura fonológica ni sintáctica. A veces cuando el niño se enfrenta a una o más lenguas maternas, el niño debe de conocer la palabra y su significado. A veces, bueno, siempre esa palabra, alguna palabra, almacena un rasgo en la memoria del niño, y el niño va a identificar, por ejemplo, la palabra de tal objeto por un rasgo que identifica a ese objeto. Eso les va a ayudar. Bueno, ahora vamos a ver la adquisición de vocabulario de la lengua materna. Aquí en la adquisición del léxico por parte de los niños interviene en dos tareas fundamentales. En la primera es aislar la palabra de la cadena hablada, o sea, de lo que está hablando una oración. Esto sucede particularmente desde que se nace hasta los 6 meses. Esto lo facilita mucho la prosodia. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es la prosodia? La pronunciación que se tiene en un lenguaje. En sí, la unión de las vocales y las sílabas, cómo suena. Desde que nace, el niño empieza a escuchar el lenguaje y empieza a notar las pequeñas diferencias que hay dentro de una palabra u otra. Bueno, y
Sigue asociar palabras con significados, que es a partir de 6 meses en adelante. Esto significa que el niño ya capta la palabra, por ejemplo, pelota, y ya visualiza, o al ver una pelota, él sabe que es una pelota. Él escucha, mira, ahí viene mamá, y él capta la palabra mamá y sabe que su mamá es cierta persona, que su papá es cierta persona, hermano, hermana, abuelita. Ya tiene un concepto ya bien establecido de ciertas palabras, no de todas. Esta asociación de palabras empiezas desde los 6 meses y hasta el año y continúa. Realmente en cómo el niño establece las reglas gramaticales no hay un acuerdo. Por ejemplo, en el caso de los verbos. Los verbos realmente no son un objeto físico que puedas tocar. Un verbo es algo que se hace, es una acción. Por ejemplo, yo con mi hijo le decía, vamos a comer. Y entonces ya le servía la comida y procedía con la acción de alimentarlo. O por ejemplo, estoy saltando. O cuando uno le quiere enseñar palabras al niño, uno procede con la acción y hacer el verbo, lo dice y luego lo hace. Así es como el niño empieza a relacionar la palabra con la acción. Eso es un poquito más complicado que relacionar una palabra con un objeto. Si, tal como parece probado, la adquisición de los verbos se lleva a cabo usando una información estructural, o sea, una estructura sintáctica, y la pregunta se plantea es cómo se produce el despegue sintáctico. En el 2002, en que la fonología tiene que jugar un papel en cómo se lleva a cabo la descodificación inicial del input, como habíamos comentado, en unidades lingüísticamente relevantes, palabras como constituyentes, cláusulas y las mismas palabras en sí. Un compromiso entre lo que ha venido siendo la controversia entre un despegue sintáctico y un despegue semántico parece ser la postura adaptada por Gateman en 1990. Según esta autora, es posible que los niños construyan una representación parcial, o sea, un despegue sintáctico basada en las estrategias que consiste en relacionar una palabra dada con un objeto o con un aspecto del mundo que lo rodea, si el niño, el ambiente del niño. Y al mismo tiempo se produce un despegue sintáctico basado en nociones semánticas como las ideas de la acción o la de la gente, o sea, la persona, la gente, lo que está creando la acción. Ok, bueno, aquí a continuación yo voy a hablar de las primeras palabras. Dicen que los niños adquieren varias palabras en su vida temprana. Durante el primer año adquieren una palabra, a los 15 y 18 meses le varía mucho porque a los 15 meses adquieren 10 palabras y a los 18 meses adquieren 50. En los 18 meses puede variar un poco entre las 50 y las 100 palabras adquiridas, pero Clark dice que de 2 a 6 años los niños adquieren 10 palabras al día. Y Paul dice que adquieren un poco menos, adquieren entre 5 y 7 palabras. Hay otros estudios que demuestran que de 1 a 1 año y medio los niños tienen o aprenden 20 palabras. A los 2 años aprenden de 200 a 300. Y de 4 años hasta 1500 palabras o 1600. Bueno, aquí existen 2 tipos de adjetivos que los niños adquieren, que son los de tamaño y los de color. Bueno, aquí supongamos que está en un cuarto jugando el niño y la mamá le dice, oye, ¿me puedes traer la pelota roja? Y va el niño, pero sin embargo le trae la de color verde. Entonces la mamá lo corrige y el niño va adquiriendo el conocimiento que ese no era el color de la pelota. Otro ejemplo aquí sería en el del tamaño, que van a salir a una fiesta y la niña está viendo si ponerse un vestido largo o un vestido corto. Y si la niña escoge el corto y le dice a la mamá, ok, está bien, entonces es que la niña ha comprendido de qué tamaño era el vestido. Y aquí en los primeros momentos
los niños también adquieren los nombres y los verbos, pero esos son mucho más fáciles de adquirir que los de los adjetivos, porque en la vida cotidiana, diariamente, los padres les dicen las acciones, como por decir, María, bájate de la silla. Entonces la niña aprende la diferencia entre el nombre y el verbo, o David, recoge tus juguetes, y ellos van adquiriendo ese conocimiento. Y por último, las preposiciones y los adverbios son los que más tardan de los adjetivos en aprender, porque son un poquito más complicados. Entonces aquí lo que hacen los niños es, como no saben lo que significan, lo demuestran en base a acciones, como por decir, aquí este niño pequeño está levantando los brazos. Si él tuviera unos 2 o 3 años, diría arriba, marcando pues una preposición. Pero los padres, como no les corrigen eso, los niños solamente alzan los brazos, los cargan, y es entonces ahí donde ellos no pueden diferenciar lo que son las preposiciones de los adverbios, y es por eso que tardan un poquito más en adquirirlos. Bueno, antes de hacer este pequeño ejercicio en conclusión, el niño cuando aprende vocabulario y quiere expresar sus ideas o sus pensamientos, siempre omite palabras. En este caso, como vimos, fueron las preposiciones. Los niños siempre omiten preposiciones cuando van a hablar, o omiten la palabra que no conocen. Cuando intentan repetir alguna palabra, ellos solamente repiten aquellas palabras que son conocidas para ellos. Nunca repiten la que no conocen. ¿Por qué? Porque piensan que, pues, ¿para qué la digo si no la conozco? Aunque ellos no lo dicen, pero conscientemente lo hacen. Bueno, en este pequeño ejercicio no se recuerden que yo les mencioné 2 tipos de vocabularios, ¿sí? El vocabulario pasivo y el vocabulario activo. Aquí hay unos verbos, entre ellos hay vocabulario pasivo y vocabulario activo. Bueno, ahora quiero que me digan, por ejemplo, la palabra agón, en qué tipo de vocabulario lo van a localizar, pasivo o activo. Pasivo. Agora, Pasivo. agras, Pasivo. escándalo, Pasivo. escindir, Pasivo. escolio, inferir, Activo. infestar, Activo. mojigato, Activo. molturar, Pasivo. mondongo, Activo. obnubilar Pasivo. Pasivo. y obsoleto. Pasivo. Activo. Y la última, oleaginoso, Pasivo. activo. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué sería activo para ti? Bueno, es que cuando estuve estudiando nutrición en Monterrey veíamos ese tipo de palabras. Oleaginoso se tiene que ver con, pues por ejemplo, la presencia de aceite en algunas leguminosas como el cacahuate, almendra, nuez. Por eso, sí. Karen, yo escuché que tú dijiste que inferir para ti era activo. ¿Por qué? Porque es una palabra que uso, es más ahorita que estamos en la universidad, lo uso muy común. Bueno, y ahora que, la mayoría de estas palabras son parte de vocabulario pasivo. Digamos que ahora ya saben el significado de cada una de ellas. ¿Creen que algún día podrían convertirse en parte de su vocabulario activo? Sí. Yo creo que depende. Depende si lo usamos, o sea, si en lo que estoy haciendo la voy a ocupar o la estoy ocupando, sí, pero si no, yo no me veo usando agón. No, pero escindir. ¿Sin diferencia? Sí, por ejemplo, tal vez si les tengo que dar un sinónimo de dividir a los niños, tal vez sí lo haría. Y molturar. Tal vez para cocinar, ¿no? Yo agón para cocinar. Palabra agón sí la había escuchado antes. Es que me gusta la lucha libre. Entonces sí, y a veces por ejemplo, los nombres de los luchadores, Pentagón. Como todo, fuimos el equipo número 4, que estaba conformado por Ricardo Castillo Torres, Delgado Salazar Fernanda, Itzel Adriana Mar Barrios. Suset Martínez Rodríguez. Rosa Abigail Rodríguez Mendoza.
Y muchas gracias, espero haya sido de su agrado. Bueno, Suena bien raro. Jesus Christ. Las cuales son, pero ¿cuáles son las adecuadas? No, regresamos. No me acordaba de esa diapositiva. A ver, ya de nuevo. En 1990. Ay. Me tengo que reproducir. ¿alguien sabe qué es el input? ¿Qué es el input? Bueno, por lo visto no lo saben. Ah, tenías que decir no, ¿verdad? Sí. No me acordaba, perdón. Ella sabe que ya adquirió anteriormente.